Propiedad transitiva de la igualdad. Si encontramos un número A igual a un número B y ese número B es igual a otro número C, entonces necesariamente el número A es igual a ese otro número C. Propiedad conmutativa de la adición y de la multiplicación. La propiedad conmutativa de la adición indica que el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, teniendo sumandos como 1/3 más 3/8, no importa cómo los ordene para realizar la adición, el resultado será el mismo, 17/24. En el caso de la propiedad conmutativa para la multiplicación, me indica que el orden de los factores no altera el producto. Si tengo en el ejemplo 3,24 por 6,2, no importa el orden de la multiplicación, el resultado será el mismo, 20,088. Propiedad asociativa de la adición y de la multiplicación. La propiedad asociativa nos invita a asociar los términos. En este caso, en la suma, no importa cómo asocie los términos de esa adición, el resultado no se altera. 3,526 más 3,1 más 51,1, variando el orden de asociación, el resultado es el mismo, 57,726. La propiedad asociativa de la multiplicación me indica que no importa cómo asocie los factores en una multiplicación, el resultado no se altera. Al multiplicar 1/4, 5 medios y 3 séptimos asociados de diferente manera, el resultado será el mismo, 15/56. Propiedad del inverso aditivo, también llamado opuesto. El opuesto de un número es aquel que al sumarlo por el número resulta el elemento neutro. Si consigo un número y a ese número le sumo su valor opuesto, el resultado sería el número 0. Y 0 es el elemento neutro. El opuesto entonces será el mismo número, pero con el signo opuesto. Por eso se le llama opuesto o inverso aditivo. Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma o diferencia. Se refiere a que podemos distribuir un factor entre los términos de una suma o una diferencia. En el ejemplo literal que vemos a la derecha, podemos visualizar el factor A multiplicando a la adición o la sustracción, la suma o la diferencia que tenemos entre B y C. La propiedad consiste en que podemos multiplicar A por cada uno de los sumandos, es decir, A por B más A por C. O si hubiese sido una diferencia, entonces A se multiplicaría por cada uno de los términos de esa diferencia. Sería en este caso A por B menos A por C. Si el valor de A fuera negativo, la operación de adición cambiaría a ser una diferencia. Y si fuera una diferencia, se transformaría en una adición. Propiedad del inverso multiplicativo. El inverso de un número es aquel que al multiplicarlo por el número resulta el elemento neutro. En el caso de A, su inverso sería 1 sobre A. ¿Por qué? Porque todo número tiene denominador 1. Entonces, inverso significa invertir el número.
Recuerden que estamos hablando de números reales y en el caso de los enteros, al ser racionales, los podemos convertir en fracción y todo número entero admite denominador 1. Por tal razón, si yo tengo el inverso de 5 sería un quinto, el inverso de 3 sería un tercio, el inverso de 2 tercios sería 3 medios. Multiplicar un número por su inverso, el resultado es la unidad, el elemento neutro de la multiplicación. Como les había comentado anteriormente, la propiedad del elemento neutro me identifica dos elementos neutros, dos números distintos, pero cada uno asociado a una operación diferente. 0 es el elemento neutro de la adición. 1 es el elemento neutro de la multiplicación. ¿En qué consiste? En el caso del 0, todo número sumado a 0 da el mismo número. En el caso de la multiplicación, todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Y por esa razón, a esos dos valores se les llama elemento neutro. Vemos en los ejemplos, 3 quintos más 0 sigue siendo 3 quintos. 83,12 más 0 sigue siendo 83,12. Menos 3,521 por 1 sigue siendo menos 3,521. 7 sextos multiplicado por 1 sigue siendo 7 sextos. Sin embargo, el 0 es considerado para la multiplicación el elemento absorbente. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 dará 0. Por eso, si desconocemos dos valores, pero sabemos que ambos multiplicados da 0, podemos concluir que o uno es 0 o el otro es 0. En este caso, si tengo A por B igual a 0, entonces o A es 0 o B es 0. En el ejemplo vemos claramente lo que estoy diciendo. En la división debemos tener en cuenta que podemos tener una indeterminación, esto es, que no se puede dividir entre 0. La división no permite que el divisor sea 0. Esa división, su resultado, no pertenece al conjunto de los números reales. Es por eso que se le conoce como indeterminación. También vemos lo que se llama que la división es absorbente debido a que si el dividendo es 0, el resultado, el cociente, también será 0. Siempre que tenga como dividendo 0, no importa por quién lo divida, no importa qué número sea el divisor, siempre el resultado, siempre el cociente será 0. También sabemos que en la división no está permitida la propiedad conmutativa, no se cumple. ¿Por qué? En el caso de esta operación, recuerden que tienen nombres distintos. Normalmente dividimos el dividendo entre el divisor. No es lo mismo dividir el divisor entre el dividendo. Un ejemplo lo tenemos aquí. Vemos, por ejemplo, 8 entre 2 es totalmente diferente a 2 entre 8. 8 entre 2 es 4, pero 2 entre 8 es un cuarto. Son dos números diferentes, la propiedad conmutativa no se cumple. La potencia de exponente real de un número real es otro número real, cuyo valor absoluto es el valor absoluto de la potencia y cuyo signo es el que se deduce de la aplicación de las siguientes reglas. Regla A, potencia de exponente par. En el caso de tener una potencia de exponente par,
No importa si su base es positiva o negativa, el resultado siempre será positivo. Un ejemplo, un medio elevado a 6, su resultado es positivo. Menos 0,4 elevado a 4, su resultado es positivo. Porque por regla de los signos, al multiplicar signos iguales par de veces, el resultado siempre será positivo. Otra opción es que tengamos una potencia de exponente impar. En este caso, el resultado tendrá el mismo signo de la base. Es decir, potencia de exponente impar, base positivo, resultado positivo. Potencia de exponente impar, base negativo, resultado negativo. Tal como lo dije, por regla de los signos, al multiplicar impar de veces un número positivo, me va a dar como resultado un valor positivo. Al multiplicar impar de veces un número negativo, el resultado será negativo por la regla de los signos. En la potenciación existen otras propiedades, como es toda potencia elevado a 0 es igual a la unidad. No importa qué número real sea la base, al ser elevada a 0, el resultado es la unidad. A excepción de 0. 0 elevado a 0 no se encuentra definido. Otra propiedad me dice que toda potencia elevada a la unidad es igual a la misma base. Es decir, no importa qué número real sea el que esté en la base, si el exponente es 1, el resultado será la misma base, será el mismo número real. La propiedad que dice que el producto de potencias con la misma base, el resultado será la misma base y la suma de los exponentes. Producto de potencias, tenemos ejemplos al lado derecho de bases enteras, de bases decimales, de bases fraccionarias, pero al ser la misma base, el resultado final será la misma base y sumados los exponentes. En la potenciación también, el cociente de potencias con la misma base da como resultado la misma base elevada a la diferencia de los exponentes. No importa si esa base sea entera, fraccionaria o decimal, el resultado será la misma base y la diferencia de los exponentes. En una potencia de potencia, tenemos que el resultado será la base y los exponentes multiplicados. Es decir, en una potencia de potencia coloco la misma base y multiplico los exponentes, ya sea la base entera, fraccionaria, decimal, es decir, un número real, simplemente repito la base y multiplico los exponentes. En la potenciación también podemos permitirnos asociar las potencias. Me explico. Si tengo un producto de potencias con el mismo exponente, podemos asociar las bases de las potencias y elevarlas a ese mismo exponente. Ejemplo numérico, tenemos 2 al cubo por 4 al cubo, es lo mismo que decir 2 por 4, 8 elevado al cubo. O, un ejemplo con fracciones, tenemos 2 quintos elevado al cubo por 3 cuartos elevado al cubo, es lo mismo decir 2 por 3 entre 5 por 4 elevado al cubo. También podemos asociar en el cociente de potencias con el mismo exponente. Tenemos dos potencias con el mismo exponente, pero que se encuentran dividiendo.
podemos realizar la división de las bases y elevarlo al mismo exponente. Me explico. 6 al cubo entre 3 al cubo, podemos decir 6 entre 3 elevado al cubo. Y como 6 entre 3 es 2, sería 2 al cubo el resultado. O con fracciones podemos visualizar el ejemplo. 3 octavos elevado al cuadrado entre 5 sextos elevado al cuadrado, podemos resolver la división de fracciones, que quedaría 3 por 6 entre 8 por 5, todo elevado al cuadrado. La potencia de exponente negativo de un número real es otro número real cuyo valor es el valor inverso de la potencia. Sabemos desde el principio, cuando empezamos a estudiar lo que es la potenciación, sabemos que el exponente tiene que ser un número natural. Si el exponente es un número negativo, eso me está diciendo que realmente la base está invertida. Es decir, si yo tengo a elevado a la menos n, realmente la base sería 1 sobre a elevado a n. Si la base, por el contrario, es un número inverso, como por ejemplo 1 sobre a, y está todo elevado a la menos n, entonces también significa que la base está invertida. Realmente la base es a y esta potencia está elevada a n. Se visualiza mejor en una fracción porque cuando tenemos a entre b elevado a la menos n, realmente se refiere a la potencia de base b sobre a elevado a n. Entonces recuerden, siempre que vean un exponente negativo, significa que la base de esa potencia está invertida. La potencia de exponente racional de un número real es un radical, cuya cantidad subradical es la misma potencia conservando el exponente el numerador y cuyo índice es el denominador del exponente fraccionario. ¿Eso qué quiere decir? Igual que el ejemplo o la propiedad anterior, el exponente no puede ser una fracción. El exponente no puede ser un número negativo. El exponente siempre debe ser un número entero positivo. En este caso, si vemos que el exponente es una fracción, realmente me están hablando de un radical, cuyo índice es el denominador del exponente de la potencia que me están dando. En el ejemplo, visualizamos claramente que si 3 está elevado a la 2 quintos, se refiere a la raíz quinta de 3 elevado al cuadrado. Si tenemos una potencia de exponente entero y base racional, nosotros podemos distribuir el exponente a cada uno de los términos de la base racional, es decir, distribuir ese exponente al numerador y al denominador. Si el exponente es negativo, recuerden, debemos invertir la base y luego hacer la distribución del exponente. La potencia de exponente y base racional, pues simplemente la base, el exponente racional, recuerden, indica que lo que tenemos es una raíz cuyo índice es el denominador del exponente. Y a partir de allí, pues son ejercicios que tienen que ver con las propiedades anteriores. Espero